Hola, buenas tardes, encantada de veros. Qué suerte tener este sistema, ¿no? Para poder vernos, encontrarnos y dialogar. Y tengo el placer de presentaros a nuestros nuevos participantes: Juan Torres López, catedrático de Economía de Sevilla y colaborador habitual de Público, y un experto en el tema que hoy nos reúne aquí. Y a Nacho Alcalde, gran amigo mío, tantos años, ¿verdad, Nacho? Profesor de inglés y también un gran experto en documentales visuales, que es lo que hemos hecho juntos. Y las demás os conocéis, porque Antonio Miguel Carmona y Teresa Galeote y Ana Pardo y yo hemos estado juntas hace poco, y gracias por estar aquí otra vez. Bueno, el tema de hoy que yo había propuesto, Teresa, si eres tan amable de introducirlo. Doy. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver, como siempre, pues tenemos varias preguntas. Empezamos por la primera. Ante la situación dada, ante la crisis, no solamente de sanidad, sino la crisis económica, que ya se veía venir antes y ahora ya se va a agravar considerablemente. La pregunta sería, ¿es preciso un pacto entre los partidos políticos para enfrentar esta crisis económica al estilo, por ejemplo, podría ser el estilo de los pactos de la Moncloa que se hicieron en la transición? Bueno, pues... Escuchó bien la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues oye, muchas gracias por la invitación, dejarme compartir este rato. Yo soy experto en casi nada, o sea que mucho menos en esto, pero a ver, ¿qué pienso yo? En política me parece que nunca se puede decir si algo es preciso o no, porque eso ocurre en la ingeniería, en la relojería, ¿no? En donde hay unos mecanismos que funcionan o no funcionan. En política, los acuerdos son una de las vías para poder tomar decisiones. En términos generales, a mí me parece que una sociedad puede estar más estable y, digámoslo así, más tranquila, pues cuanto mayor nivel de acuerdo hay. Eso creo que es satisfactorio. Si los acuerdos son el resultado de un debate democrático, de una deliberación ciudadana, pues el acuerdo me parece a mí que es la expresión de que esa sociedad está sana y que tiene la fortuna de concitar pues unas preferencias más o menos parecidas, ¿no? Pero naturalmente eso casi es como un milagro, porque nuestras sociedades hoy día pues son muy plurales, son muy diversas y por lo tanto la variedad de intereses que están pugnando por que se tomen decisiones favorables, pues es muy grande, y además esos intereses, como es perfectamente sabido, no son ni mucho menos parecidos en cuanto a capacidad de influir. Eso por una parte. Por otra, creo que hay situaciones que podríamos considerar bastante diferentes, ¿no? Es decir, pues, qué sé yo, para hacer una normativa laboral o para tomar una decisión sobre cómo organizar, en fin, cualquier aspecto, digamos, normal de la vida social, el acuerdo es positivo cuanto más lejos llegue, pero no es imprescindible, ni muchísimo menos para que, por lo menos el acuerdo, digamos, global, para que se tomen decisiones legítimas y democráticas, porque precisamente la democracia es la forma de resolver problemas cuando no hay una unanimidad en la manera en que se desea resolver. Lo que ocurre es que yo creo que hay situaciones en las que la necesidad de lograr un cierto acuerdo de mínimos pues es mucho mayor que en otras. Hombre, si estamos en una emergencia sanitaria en la que lo que se plantea pues es salvar vidas de la manera más efectiva posible, quizá pues se pueda contemplar y se pueda pensar, yo lo pienso así, que la necesidad de llegar a acuerdos en una catástrofe natural, por ejemplo, pues es mucho más deseable, que se puede, que es preciso. Bueno, preciso no, porque esto no es, como he dicho al principio, el mecanismo de un reloj.
pero es evidente que hay tareas de reconstrucción, tareas de hacer frente a este tipo de situaciones de emergencia extraordinarias que cualquiera las tomaría mejor si se llevan a cabo a través de acuerdos. Otra cosa es, por ejemplo, y ya termino, digamos, la situación de emergencia, y otra diferente es lo que yo creo que se está planteando ahora, que es la reconstrucción. A mí no me gusta la palabra reconstrucción porque es dar por hecho que va a haber destrucción. Yo hubiera preferido que se hablara de reactivación, pero al paso que vamos, en muchos países quizás tengamos que hablar de reconstrucción. Yo creo que en una fase de reactivación, de volver a la normalidad, es obvio que la normalidad no la entiende todo el mundo de la misma manera, que lo deseable no se percibe igual por todos los grupos sociales y que lo preferente pues no es compartido necesariamente. Entonces, yo creo que sería deseable, siempre creo como ser humano, cuanto más grado de acuerdo me parece que mejor, más satisfecho podría estar, pero por otra parte los grupos sociales tienen el derecho, y yo diría incluso el deber, pues de lograr democráticamente que se tomen decisiones que les puedan satisfacer. Y claro, si no hay acuerdo con una minoría, por ejemplo, que no está deseosa de tomar medidas que beneficien a los intereses de la gran mayoría, pues mire, entonces el acuerdo es indeseable, ¿no? Bueno, creo que me toca. Pues muy buenas tardes a todos, a todas, y muchísimas gracias, Lidia, por invitarme una vez más a estos debates que me parecen tan interesantes y además en los que me gusta participar, sobre todo para escucharos a vosotros, ¿no? Que ayudáis a los periodistas a luego a hacer sus informaciones correctamente y como debe de ser. El tema de los pactos de la Moncloa a mí me chirrió, bueno, de la reedición de los pactos de la Moncloa, a mí me chirrió por la época en la que estamos y porque no consideré una buena idea retomar esa nomenclatura de 1977, donde España no tenía nada que ver con la España que tenemos ahora, empezando porque no existían las autonomías y vemos el papel principal que han tenido, o al menos han debido tener las autonomías en esta emergencia del coronavirus. Por lo tanto, ojo que a mucha gente, además, la sociedad ha cambiado muchísimo y a mucha gente no le gusta esa nomenclatura, por cuanto creyeron que los pactos de la Moncloa se habían dejado muchos pelos en la gatera. No voy a entrar en los detalles del tema laboral y de todo lo que supuso a raíz de todo eso, las resistencias que hubo, etcétera, etcétera, porque, como digo, era otra época, pero conviene cuando se lanza la propuesta de un pacto que yo creo que no solo todo el Parlamento se sienta identificado, sino que la sociedad de inicio se sienta toda identificada, y hay mucha gente ya que ni siquiera había nacido y que vota cuando se editaron esos pactos. Por lo tanto, dicho esto, creo que sí es necesario un acuerdo porque estamos viviendo una situación gravísima, no comparable a la del 77, pero tal vez sí en gravedad o en cambio de época sí pueda asemejarse. Creo que es un cambio de época y además lo va a ser no solo en el sentido de que hay que reconstruir, como la palabra indica, o reactivar, como dice Juan, la economía, sino que además debemos de pensar en qué modelo vamos a optar después de lo que nos ha pasado, si vamos a aprender algo de lo que nos ha pasado por cuanto al modelo que estábamos teniendo y que yo creo que es realmente insostenible. Es decir, si lo que vamos a recuperar es la normalidad anterior, con la misma amenaza de pandemias, con la misma amenaza de precariedad, con la misma amenaza de desigualdad, todo eso es verdad, incentivado con la emergencia sanitaria, pero además ya teníamos esa precariedad, ya teníamos esa desigualdad, ya teníamos los trabajos, la cuota de paro insoportable que tiene España, ya teníamos un montón de defectos sistémicos que yo creo que conviene ahora reforzar. El caso es si tenemos las herramientas adecuadas, porque claro, dentro del acuerdo, ¿qué esperamos? Esperamos que el acuerdo esté llevado a cabo y protagonizado por fuerzas democráticas, pero es que en el Parlamento tenemos fuerzas que no son democráticas.
Entonces, eso de incluirlos a todos y no incluirlos porque ellos no quieren, y me refiero exactamente a la ultraderecha, eso de incluir, de esperar que el PP se incluya, pero ¿qué PP? ¿El que está pugnando con la ultraderecha o el Partido Popular o la Alianza Popular, que también entonces era la de Fraga y también eran los posfranquistas? Quiero decir, son muchas cosas, pero bueno, si nos vamos solo a la economía, es que al final, Juan, tú lo sabes, la economía lo es todo, quiero decir, Antonio Miguel también, y es que no tiene sentido decir, no, es para la reconstrucción económica y además a mayores esperando a que nos apoyen los presupuestos nuevos. No, mira, es que la economía, sí, es verdad, pero todos no somos expertos económicos ni mucho menos, pero sí quizá hemos hecho un aprendizaje acelerado desde la crisis de 2008 en la economía y sabemos que la economía aislada per se no puede funcionar si no existe una base social y unos principios, una ideología que es precisamente lo que creo que defendemos todos aquí, una ideología progresista que garantice la justicia social por parte del Estado. Es decir, esto es lo que pretendemos y desde luego este no es el sistema que teníamos antes de la emergencia sanitaria, porque el nuevo gobierno ni siquiera le dio tiempo a poner en marcha el plan de coalición al que habían llegado. Por lo tanto, creo que hay muchos interrogantes que todavía no se han resuelto, pero bueno, veremos a ver primero si consiguen ponerse de acuerdo. De entrada, el hecho de que sea una comisión parlamentaria ya no me parece buena idea. Quiero decir, y que no esté el gobierno presente, ya no me parece buena idea. El gobierno es el que es mayoritario, tuvo los apoyos que tuvo, ha sido democráticamente elegido. ¿Cómo demonios no va a estar el gobierno en un pacto como este? Entonces ya de inicio esto se ha devaluado, se ha difuminado y no sé si al final quedará pues en lo que son mismamente las comisiones parlamentarias, que al final lo único que sirven es para lanzarse los trastos de unos a otros. Así que de inicio soy bastante pesimista con el tema de los acuerdos, aunque sí creo que son necesarios. Por supuesto no quiero llamarles de la Moncloa, que se llamen de otra manera, pero no de la Moncloa. Yo creo que esa fue una etapa que deberíamos cerrar de una vez por todas, quizá aprovechando estos nuevos acuerdos. Bien, pues no sé si Nacho ahora está en condiciones de, en fin, si su aparato, si todo todo lo que utiliza está en condiciones, y lo intentamos, y si no, daríamos la palabra a Antonio Miguel Carmona. Yo lo vamos intento. Vamos a ver, Nacho. A ver si me escucháis, a ver si hay suerte. Pues nada, lo mismo, lo repito. Muchísimas gracias por dejarme participar, Lidia. La verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Ana. ¿Un pacto para qué? Eso es lo más importante. ¿Para que los que somos más paguemos la crisis y los que son menos salgan beneficiados, como pasó en el 2008? Desde luego que no. Ahora bien, para que se lleven a cabo políticas sociales y estructurales que hagan que España deje de ser el país más desigual de la Europa de los 15. Bien. Para que los bancos devuelvan los miles de millones que les dimos, que nos prometieron que iban a devolver y que no han devuelto nada. Bienvenidos sean esos pactos. Es que estamos hablando de algo tan subjetivo y tan poco claro que, bueno, pues habrá que ver punto por punto. ¿Y qué se pretende? ¿Qué es lo que se pretende? Pues bueno, estaría bien que el gobierno nos dijese qué se pretende hacer con esto. Crear un consenso, evidentemente, hacia lo que se dice en los pactos de la Moncloa. Es que tampoco creo, igual que dice Ana, que se deba utilizar esa definición, porque no creo que sea algo similar. Desde luego, lo que creo que se pretende es estar a todos a una en cuanto a las reformas que se harán cuando llegue la crisis económica realmente, ¿no? Y mucho me temo que igual se plantea quitar cualquier tipo de medidas de izquierda que se hubieran implementado con un gobierno del PSOE y de UP. Pero ¿cuál es el problema? El problema en este país es que tradicionalmente quien cede es la izquierda. En los pactos de la Moncloa, ¿quién cedió? Pues cedió el PC, sobre todo, y cedió el PSOE. Pero la derecha no cedió en cuanto a la Alianza Popular, ni siquiera estaba de acuerdo con los acuerdos políticos. Y eso está pasando hoy en día. Tenemos a la derecha, que en principio parece que sí que no, siempre está jugando con eso, y la extrema derecha, que ya lo dice, que no va a pactar nada, y mucho me temo que no lo vaya a ser.
Por lo tanto, es que se plantean cosas que son bastante irrealizables en ese sentido, ¿no? Y a mí me da temor que el pacto entre todas las fuerzas políticas, sea para dejar claro que no hay otra salida posible que no sea el sistema socioeconómico que teníamos antes de la crisis. No antes de la crisis que vamos a tener ahora solamente, sino antes de la crisis del 2008. Yo creo que ese modelo está caduco, no sirve, y si es lo que nos ha llevado a este caos, a esta crisis, pues sería una locura seguir con ello. Y sin embargo, desde Europa no creo que se vaya a hacer otra cosa diferente. Y hay argumentos que me hacen temer, ¿no? Por ejemplo, la COE está encantada con estos pactos. La COE no quería los pactos de la Moncloa, por ejemplo, ¿no? Por otros motivos diferentes, ¿no? Pero está encantada. Además, se sabe con la sintonía de los sindicatos mayoritarios. Y bueno, cuando la COE está encantada de estos pactos es posiblemente porque a la clase trabajadora nos va a venir muy mal estos pactos. Y por último, ya termino. ¿Es que acaso van a ser unos pactos igual que los del 77 sin contar con la gente, sin contar con el tejido social? Solamente van y no me refiero a los sindicatos, que también deberían estar dentro, evidentemente, sino todo el tejido social, aparte de los partidos políticos. Vamos a aprender de los errores. En el 77 se tuvo en cuenta a los partidos políticos, los sindicatos y a la COE. Yo creo que hemos evolucionado muchísimo y que se tiene que tener también en cuenta para una propuesta tan delicada a todo el tejido social, que no sea un pacto por arriba, sino que tenga en cuenta a la gente, digamos, ¿no? ¿Se me ha escuchado? Sí, sí. Teresa. Sí, bien, pues Antonio Miguel Carmona y luego después Lidia. Teresa, ¿no quieres intervenir? Teresa. Sí, bueno, ¿No quieres? Vamos a ver. Sí, ¿no quieres intervenir? Bueno, bien, Lidia. Efectivamente, antes de entrar a lo que significaron los pactos de la Moncloa, porque efectivamente son dos momentos diferentes, fue débil, desde luego la izquierda era muy débil en aquel momento y se impuso pues todo lo que se quiso imponer, y además por los militares precisamente, porque el artículo 8 de la Constitución está muy clarito para, en fin, para saber lo que se tenía que hacer y otros muchos acuerdos. Por lo tanto, hablar efectivamente de pactos, hablar de libertad, hablar de consensos, pues son palabras que en sí, como no le pongas después lo que procede, es decir, libertad para qué, acuerdos para qué, consenso para qué, porque si solo lo dejamos en abstracto, pues lo que dice Lidia, o sea, nos tragamos todo. Y efectivamente, ya que no lo tenemos, o sea, si nos lo imponen, por lo menos tendremos el derecho al pataleo, porque si encima pactamos, diremos, no, es que ustedes han pactado. Es decir, además tenemos una derecha que, no nos olvidemos, que es heredera del franquismo. Es decir, hay muchísima gente que, aunque sean mucho más jóvenes, recordemos a Fraga Iribarne, que en aquel momento no era el PP, sino era una alianza popular mucho más dura, y que precisamente la ultraderecha que está diciendo Ana, sale de ahí, sale de la matriz, o sea, del Partido Popular, o sea, no es ajena, no es una fuerza exterior que nos venga si no estaba ahí. Entonces yo creo que, de verdad, la izquierda, si todavía sigue pensando en los principios de la izquierda, tiene que ser un poco más valiente, más osada y tirar con todo lo que se pueda para adelante, pero no claudicar. Porque de la claudicación estamos, es decir, tendríamos que haber aprendido y no estamos aprendiendo. ¿Qué tal se me escucha a mí? Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con, yo creo que el 99% de mis anteriores intervinientes, pero por añadir algo, lo que me gusta, yo soy partidario de que haya un acuerdo político. Por ejemplo, lo que hemos vivido durante las últimas semanas ha sido, no tenemos más que volver a ver lo que ha ocurrido en el Parlamento Nacional, es una capacidad de destrucción, de poner muertos encima de la mesa por parte de la derecha. Yo he contemplado el peor espectáculo político que yo no me esperaba ver en mucho tiempo, ¿no? Yo no estoy diciendo que el gobierno de coalición lo haya hecho perfecto, ni siquiera que no haya cometido graves errores o errores, como decía
Alberto Garzón, que es uno de sus ministros, pero desde luego la capacidad de la derecha de destrucción, de propaganda, de electoralismo, después de haber recortado en la sanidad pública española 30.000 millones de euros y de haber prescindido de 30.000 profesionales sanitarios, es sinceramente una auténtica vergüenza. Dicho esto, la mitad del país es de derechas o de centro-derecha y la otra mitad del país somos de izquierdas o centro-izquierda. No discutamos si es el 55 o el 45. Depende de quiénes estén movilizados y quiénes no estén movilizados. Necesitamos un acuerdo. Ahora, como dice Ana Pardo, la comparación con acuerdos de la Moncloa, que son los acuerdos del 25 de octubre del año 1977, no es de recibo. Tiene que haber un acuerdo porque la economía, en mi caso, no, como decía también Juan Torres, no es exacta. El otro día yo di clase a quinto de doble grado, de doble licenciatura de económicas y a cuarto de doble grado de una clase de excelencia. Me puso un alumno la pizarra llena de fórmulas econométricas y matemáticas y me dijo: Antonio, esto es la perfección. Me dije: no, la perfección es la cuarta sinfonía de Brahms, en todo caso, que por cierto tiene imperfecciones probablemente. Por lo tanto, tenemos que llegar a un acuerdo. Nuestros objetivos económicos y políticos tienen que basarse en que este país salga adelante y que las reivindicaciones de la clase trabajadora salgan adelante. Nada tiene que ver, como decía Ana Pardo, con los acuerdos del 25 de octubre de 1977, donde eran unos acuerdos contra la inflación. En este caso estamos hablando de unos acuerdos contra la deflación, al margen de que evidentemente también hubo avances políticos y sociales, o abrir la puerta a los avances políticos y sociales. Me vino a la cabeza pues los primeros pasos para la despenalización en España del adulterio o del amancebamiento, que estaba casi tipo medievo todavía en el Código Penal español. La nomenclatura no me parece la más adecuada, no son pactos de la Moncloa. Tampoco me parece adecuado hablar de un plan Marshall. Yo creo que lo que necesitamos es un New Deal, en términos de lo que ha dicho Nacho, de avanzar hacia un cambio de modelo más sostenible, más justo, de abolición de la pobreza y donde la igualdad sea consuetudinaria, sea una costumbre y no sea ya solamente un hito a reivindicar. Necesitamos un New Deal, en todo caso, antes que un plan Marshall o antes que un acuerdo de la Moncloa. Eso sí, necesitamos llegar a acuerdos con la derecha en términos de que cuando ellos gobiernan, si gobiernan, no den pasos atrás continuamente en los derechos que avanzamos los trabajadores. Eso fue el espíritu un poco de la Constitución y ese fue el espíritu de los acuerdos de la Moncloa, explicado por sus propios protagonistas. Nada más que eso, porque lo demás es simplemente llegar a unos acuerdos con gente, como bien habéis dicho vosotros, que no quieren llegar a ningún acuerdo. Repasemos las actas parlamentarias de estos últimos días, de estas últimas semanas, y observaremos cómo la capacidad de solo tener como objetivo gobernar y salvar los intereses digamos, de la burguesía española menos avanzada y menos culta, es el objetivo principal de una derecha que es la menos culta de toda Europa. Por eso, en cualquier caso, hay que ayudarles a llegar a determinados acuerdos para avanzar y que no den pasos atrás. La derecha en este país ha llegado a ser tan retrógrada que ha llegado a plantear desavances, permítanme la palabra, en relación a todas las conquistas sociales que hemos tenido. Por lo tanto, acuerdos sí, pero sin perder los objetivos políticos que tenemos y económicos de recuperación del país. ¿Me toca a mí? Pues chicas, yo estoy en contra. Yo no quiero ningún acuerdo. El momento en que firmemos un acuerdo, ese acuerdo será naturalmente contra los trabajadores y las mujeres. Yo os querría recordar la lucha de clases. No sé si alguno ha oído hablar alguna vez de la lucha de clases, ¿no? Bueno, pues como decía Warren Buffett, ¿verdad? ¿Recordáis? El gran financiero norteamericano. La lucha de clases sigue existiendo y la estamos ganando nosotros, dijo él. Exactamente, la están ganando ellos. Mira, cualquier acuerdo que plantee la izquierda con la debilidad que tiene. Me refiero a la debilidad parlamentaria, porque tiene una mayoría exigua y además inestable, dado que tiene que contar pues, con la alianza de partidos, bueno, con los que del todo no están de acuerdo todos. Y naturalmente la debilidad económica. Y no sé si la militar, puesto que la OTAN tiene todas las tropas ahora desplegadas por Europa, ¿qué clase de acuerdos serán? Los que la derecha quiera.
que fue lo que pasó con los pactos de la Moncloa, de los que hablaremos ahora dentro de un momento. Parece de una ingenuidad enorme que tiene siempre la izquierda, por otro lado, plantear que nos vamos a llevar con la derecha. Por otro lado, mira, ahora Ana se ha ido y yo quería decirle que todas las fuerzas que están en el Parlamento son democráticas, porque si no, no podrían estar en el Parlamento. Es decir, cumplen la Constitución y cumplen la ley de partidos. Cuando además se aprobó una ley de partidos contra las fuerzas terroristas que pone una serie de limitaciones y de condiciones para poder ser legalizado como partido. Y además le han votado 3 millones de personas. Es una desgracia, ¿no? Pero así ha sido. Esto por un lado. Por el otro, pues, ¿el pacto para qué? Como decía Nacho, también lo dijo, ¿no? El pacto, el acuerdo, ¿para qué? Eso es lo fundamental. O sea, llegar a acuerdos por llegar a acuerdos no significa más que rendirse con armas y bagajes a lo que el capital quiera. Ustedes, no sé si piensan en el capital. Yo estaba diciendo hace un momento, Ana, que todas las fuerzas que están en el Parlamento son democráticas. A lo mejor me has oído, ¿no? Bueno, el caso es que esta ingenuidad que muestra la izquierda es porque como es tan débil, está tan desesperada además, porque ¿qué vamos a hacer, no? Pues vamos a aguantar lo que nos venga, porque es lo que van a imponer. Entre las corporaciones internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, los bancos centrales de cada país, ¿para qué? Pues para que el capital siga manteniendo su predominio, bajarán los salarios, porque tenemos además, de los que no se acuerdan a nadie, no sé cuántos miles de inmigrantes tirados en todas las playas y en los campos y en las calles, o muertos. Ya cuando están muertos mejor, porque ya no hay que ocuparse de ellos, ¿no? Pero luego pues tienen que entrar en los trabajos más penosos con los salarios más bajos. Y eso es estupendo, porque baja inmediatamente en la escala salarial, ¿no? Naturalmente, eso es, y para eso está. Y el capital tiene el ejército de reserva de trabajadores del que hablaba Marx. Y si no hacemos un análisis desde este punto de vista, estaremos engañadas siempre. La izquierda ahora pues está engañada siempre. ¿El pacto con quién? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Con la COE? ¿Con la COE? ¿Qué es lo que quiere la COE? Pues el reparto de la riqueza que tenemos. Un 1% de la humanidad tiene la fortuna de la mitad de todos los miles de millones de personas. El resto es una clase media churretosa, excepto las burguesías nacionales que viven mejor, y el resto trabajadores que se venden por lo que sea, por comer. Y esto es lo que va a venir. Y el pacto, si encima esto lo aceptamos y lo firmamos, entonces ya esto es una vergüenza. Porque si nos lo imponen fuerza militar, como pasó con la dictadura, y después nos lo imponen con los pactos de la Moncloa en aquel momento de tanta inquietud, ¿verdad? O podíamos temer otro golpe de Estado, podíamos temer otra guerra. Bueno, siempre el miedo, ¿no? Siempre atosigadas por el miedo, ¿vale? Pero ¿ahora qué? ¿Ahora también? Después de 40 años de democracia, ¿también vamos a rendirnos con armas y bagajes? ¿Dónde está el movimiento obrero para defender los derechos de los trabajadores? ¿Dónde está? Hombre, no me digáis que realmente creéis en que la derecha, esa derecha que decís, es decir, el capital, va a aceptar pactos sabiendo lo fuerte que es, sabiendo la enorme potencia que tiene. Yo no creo que sea ni útil, ni sensato, ni por supuesto de izquierdas, firmar ningún pacto. Si nos van a explotar, que nos exploten a la fuerza, pero no con nuestro consentimiento.